Rocío Nale y Samuel García chocan por plaga ganadera. Sí, se prendieron las alarmas en México. Un enemigo microscópico, capaz de arrasar con el ganado y golpear la economía nacional, apareció en Nuevo León. Y lo peor, ese enemigo venía desde Veracruz. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo confirmó. Samuel García levantó la voz porque es en su estado donde apareció la amenaza y de inmediato la mirada se volteó a Rocío Nale, quien ya había advertido desde hace meses que combatir esta plaga sería una de sus prioridades. Fue el 21 de septiembre cuando Senacica confirmó la detección. Una res, parte de un lote de 100 que salió de Minatitlán, Veracruz, llegó a Nuevo León con larvas de gusano barrenador en fase temprana. Pero lo sorprendente es que nadie lo notó al inicio del traslado. La larva estaba escondida junto al arete de identificación en la oreja del animal. Una cosa diminuta, pero suficiente para encender todas las alarmas. En la mañanera del 24 de septiembre, una reportera lo puso sobre la mesa. Le llegó a preguntar a la presidenta Claudia Sheinbaum si no debería prohibirse el paso de ganado de Veracruz al norte para evitar contagios. Fue un ejemplar que no pudo ser detectado porque tenía el inicio, entiendo, cerca del arete que se le pone a los animales. No pudo ser detectado previo y en el transporte ocurrió ya la detección, se detectó de inmediato y se hicieron las medidas que normalmente se hacen en estos casos. Y a partir de ahí pues se están tomando acciones todavía mayores. No es que estuviera prohibido, sino sencillamente se amplió la inspección, particularmente a partir del ganado que venía de Veracruz. Pero le pedimos al secretario que pueda venir para poder dar todas las explicaciones y medidas adicionales que estamos tomando. La pregunta cayó como bomba en Nuevo León. Samuel García sabe que un brote en su estado sería letal para la economía ganadera y para las exportaciones a Estados Unidos. Los rancheros del norte, preocupados por perder millones, piden cerrar la entrada de ganado del sur. Pero Claudia Sheinbaum fue muy tajante. No se puede cerrar Veracruz así de fácil. Explicó que el tipo de carne que se produce en el sur no es el mismo que se exporta desde el norte. Mientras Sonora y Nuevo León buscan vender carne a Estados Unidos, la carne veracruzana es para consumo nacional. Entonces, cortar ese flujo sería pegarle al mercado interno y desbalancear la producción de carne en todo el país. Este detalle se vuelve aún más delicado porque Claudia Sheinbaum había anunciado que en noviembre se reanudaría la exportación de ganado a Estados Unidos. Así que imagínense ustedes el escenario. México esperando la reapertura y justo antes aparece un caso de gusano barrenador. Muchos pensaron que el acuerdo se caería, pero la presidenta insistió. El acuerdo sigue firme. Incluso un equipo de 200 técnicos estadounidenses revisó los procesos de inspección en México y ellos serán quienes den el visto bueno final. Aquí hagamos una pausa, porque muchos estarán preguntando qué es exactamente este gusano barrenador. No es cualquier plaga. Sus larvas se alimentan de tejido vivo, provocan heridas profundas y pueden matar al ganado. Erradicarlo le ha costado a México y a Estados Unidos décadas de campañas sanitarias y millones de pesos. Así que un brote no es un simple problema de veterinaria, es un tema de salud pública, de economía y de diplomacia. Así que tenemos el siguiente escenario. Tenemos al norte, encabezado por Samuel García, que exige blindar sus fronteras internas para proteger la exportación. Está el sur, con Rocío Nale a la cabeza, respondiendo que no todo el ganado está infectado y recuerda que desde meses atrás implementó acciones de control sanitario. Y está el gobierno federal, que se coloca en medio, prometiendo controles más estrictos, pero sin cerrar la puerta al sur. Es casi como un juego de ajedrez, porque cualquier movimiento puede afectar a miles de productores y al bolsillo de millones de consumidores. Lo increíble es que todo esto empezó con algo tan pequeño que apenas cabría en la punta de un alfiler. Una larva invisible a simple vista que se colocó en el arete de una res, y eso
bastó para encender un debate nacional y poner en duda acuerdos internacionales. Y aquí es donde uno se da cuenta de lo frágil que puede ser la economía cuando depende de detalles tan mínimos. El caso del gusano barrenador es más que un problema de veterinaria, es un espejo de lo vulnerable que somos como país en temas productivos, porque lo que para muchos es solo una res infectada, en realidad puede significar que un productor pierda su rancho, que se congele la exportación o que sube el precio de la carne en el mercado. Y todo por un gusano que viajó en silencio desde Veracruz hasta Nuevo León. La pregunta que queda es, ¿México reaccionará a tiempo o solo actuará cuando el daño ya sea irreversible? ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. De huachicol a mansiones millonarias en Veracruz. El huachicol ya no es solo gasolina robada de ductos, ahora hablamos del huachicol fiscal, un fraude que movió más de 3,000 millones de pesos y que en Veracruz dejó su huella en lujosas residencias compradas por marinos y por exfuncionarios ligados a esta red. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los hermanos Farías Laguna encabezaban esta red, introducían combustible refinado al país bajo la fachada de otras mercancías para evadir impuestos. Este esquema operaba desde junio del 2023 y en poco más de un año generó 3,000 millones de pesos. Parte de esas ganancias terminaron convertidas en 14 propiedades distribuidas entre la Ciudad de México, Sonora, Quintana Roo, Tamaulipas y, por supuesto, Veracruz. Aquí se identificaron al menos 6 inmuebles adquiridos con dinero del huachicol fiscal, residencias en Jalapa, en Boca del Río, en Alvarado, todas en fraccionamientos exclusivos valuados en millones de pesos y con comodidades que contrastan con los ingresos oficiales de los implicados. Porque uno de los personajes más llamativos es Miguel Ángel Solano Ruiz, mejor conocido como Capitán Sol. Era el intermediario clave, el Capitán Sol, porque coordinaba aduanas, reclutaba marinos y hasta pagaba a funcionarios para mantener aceitadita esta red. Su sueldo como capitán de corbeta retirado era de apenas 18,000 pesos, pero sus movimientos financieros eran otra historia. Gastó más de 60 millones en apuestas en 5 años. En Veracruz, la Fiscalía General de la República detectó una residencia en Las Trancas, Jalapa, valuada en más de 5 millones de pesos, y 3 propiedades en el exclusivo fraccionamiento Punta Tiburón, donde las casas superaban los 7 millones y cuentan con amenidades de golf y marina. Otro implicado es Clímaco Aldape, capitán de navío de la Marina, hoy detenido. Su papel era estratégico. Él manipulaba las designaciones de marinos para garantizar el control del negocio. Con estudios en Derecho Mercantil y Naval, fue que creó la empresa Grupo Altcamp Agroindustria, una empresa señalada como fachada para lavar dinero. En Veracruz se le atribuye una propiedad en el fraccionamiento Mandinga de Agua con un valor de más de 3 millones de pesos. Y el tercer caso en Veracruz es el de Víctor Hugo Perry, ex jefe de la aduana de Ensenada. Registró también 3 propiedades, 2 en Quintana Roo y una en Veracruz, una casa en Boca del Río en la colonia Las Vegas 2, aunque de menor valor comparada con las anteriores, porque supera esta casa los 2.7 millones de pesos con 3 recámaras y estacionamiento. Aquí es donde la historia se conecta. El dinero del huachicol fiscal terminó en bienes raíces. Casas en fraccionamientos exclusivos, propiedades que no corresponden con salarios oficiales y un modus operandi que repite la vieja fórmula: lavar dinero a través de ladrillos. Lo más escandaloso es el perfil de los involucrados. Estamos hablando de marinos, de exfuncionarios, de ex jefes de aduana, así que no hablamos de huachicoleros clandestinos en camionetas, sino de una red con acceso al poder, a las aduanas y a los circuitos de comercio exterior. Y aquí entra la pregunta incómoda: ¿cómo es posible que un capitán con 18,000 pesos al mes pueda tener casas de 7 millones? El caso del huachicol fiscal en Veracruz
Veracruz refleja la vieja historia mexicana. La corrupción no solo roba dinero, roba confianza y bueno, mientras ciudadanos pagan impuestos, un grupo privilegiado transformaba combustible en mansiones con vista al mar y campos de golf. La investigación apenas comienza, pero lo que ya quedó claro es que Veracruz fue uno de los epicentros donde el huachicol fiscal se convirtió en lujo inmobiliario. Noticias locales. Mural ciudadano destruido en pleno malecón. Sí, lo que debía ser un símbolo de orgullo para Coatzacoalcos terminó convertido en símbolo de frustración. El mural del malecón, elaborado por Coatza Colectivo, fue vandalizado a tan solo unos días de concluirse. El mural fue creado por Coatza Colectivo, un grupo ciudadano que busca recuperar espacios públicos y mejorar la imagen del malecón. La idea era muy sencilla, pero poderosa. Era darle color, darle vida, darle inspiración a una zona que durante años ha estado marcada por abandono e inseguridad. Pero el esfuerzo se vino abajo cuando apenas unos días después de terminado, un joven fue captado en video dañando el mural. Los mismos ciudadanos compartieron las imágenes en redes sociales exhibiéndolo públicamente, así que la indignación no tardó. Pero lejos de quedarse en la queja, el colectivo lanzó un mensaje que conectó con la gente. Reprocharon el acto, recordaron que su único objetivo es tener una ciudad más bonita e invitaron a los ciudadanos a sumarse a la restauración del mural porque, como dijeron, esto no para. Y aquí lo interesante es que este caso no es solo de pintura rayada, es el reflejo de un choque cultural en las ciudades. Unos buscan crear, embellecer y sumar y otros destruyen, quizá por enojo, por apatía o por simple inconsciencia. Lo que pasó en el malecón abre un debate. ¿Qué tanto valoramos nuestros espacios públicos? Porque en redes sociales muchos habitantes expresaron enojo, pero también expresaron solidaridad. Porque un mural no es solo pintura de la pared, es identidad, es pertenencia, es un mensaje de que la ciudad todavía puede reinventarse. Y cuando alguien lo destruye, no solo daña un muro, manda un mensaje de indiferencia hacia la comunidad. Y cuando otros lo defienden y lo restauran, también envían el mensaje contrario, que sí se puede luchar por una ciudad mejor. Este mural vandalizado en Coatzacoalcos duele, pero también enseña.